Si alguien se atrevía a hacer una película sobre la figura de Miguel de Cervantes, tenía que ser Amenábar. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Yo no soy nadie. Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Antes de empezar a hablar de El Cautivo, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Este próximo viernes, día 12 de septiembre, se estrena en cines El Cautivo, la nueva película dirigida por Alejandro Amenábar. Esta nueva película del director, escrita y dirigida por él, nos narra los 5 años que pasó el escritor Miguel de Cervantes como rehén en Argel junto a otros españoles cristianos mucho antes de escribir El Quijote. Miguel de Cervantes está interpretado por el joven actor Julio Peña, pero va a estar muy bien acompañado de otros actores muy veteranos españoles como por ejemplo Miguel Reyán, Luis Callejo, Fernando Tejero y otros actores como Alessandro Borghi. Amenábar nos trae de nuevo una película histórica, por lo que no podemos dejar de acordarnos de su cinta Ágora, que tiene ciertas similitudes con esta historia del cautivo, sobre todo por querer arrojar luz sobre estos personajes históricos tan excepcionales. Una interpretación de estos personajes siempre con un gran valor personal del director, y en esta historia se hace evidente una vez más la firma de Amenábar y su manera de interpretar a estos personajes históricos. La premisa de la película sinceramente es muy interesante porque estamos deseando poder representar estas historias en España, cosa que no se hace habitualmente y mucho menos para la gran pantalla. Otros países europeos, como por ejemplo Francia, nos lleva a la delantera con ese tipo de interpretaciones. El cine histórico francés está a un nivel casi insuperable. Y otros países de Europa, como Finlandia, también han dado un golpe sobre la mesa con su buen hacer del cine histórico. Pero aquí en España siempre nos hemos quedado un pasito más atrás y esta era una manera de ponernos un poco al día. Pero en mi opinión no hemos conseguido destacar demasiado. Esta nueva cinta de Amenábar ha costado aproximadamente 14 millones de euros y en mi opinión no los luce lo suficiente. No se puede comparar este presupuesto con el que tuvo, por ejemplo, para Ágora, que era prácticamente el doble o bastante más, pero sigue siendo una superproducción con más de 14 millones. Sin embargo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, a pesar de ser una cinta pensada para la pantalla grande, no tiene muchas ambiciones cinematográficas. Como no puede ser de otra manera, tratándose de Amenábar, es una cinta bien rodada, con un buen trabajo de planificación, realización, fotografía, no está mal, pero después de haberla visto me he quedado con ganas de algo más espectacular. Y no precisamente por el presupuesto o mejores efectos visuales, simplemente por la planificación de esos planos. Me ha faltado un poco más de creatividad a la hora de representar esa vida de Miguel de Cervantes en Argel, y creo que se han quedado un poquito cortos. Como conclusión y para que nos entendamos, es una cinta que visualmente me encaja mejor en plataformas y en televisión. Después hablaré de las cosas que sí que me funcionan de esta cinta, pero quiero dejar claro que la mayoría de momentos en los que no me ha convencido esta película ha sido por temas técnicos, empezando por ese poco riesgo visual a la hora de representar esta historia, pero también he notado otros problemas técnicos que me han sacado totalmente de la historia, como por ejemplo el sonido. Y concretamente el sonido de los diálogos. El sonido directo que me he encontrado en esta película ha sido un poco decepcionante. En algunos momentos me costaba entender los diálogos que estaban recitando algunos de los personajes y en alguna que otra ocasión he echado de menos un poquito de dicción. Hay que tener en cuenta también que no es una película que quiera ser 100% exacta históricamente, y en estos diálogos, una vez más, creo que la entonación que se ha utilizado es quizá demasiado moderna, sobre todo en algunas situaciones cuando se usa un poco de humor, un poco de ironía. No te digo que hagas toda la película en un español antiguo que no se entienda,
pero creo que sí que le falta un poco más de trabajo al tema de la manera de entonar y de ejecutar estos diálogos. El joven actor Julio Peña creo que hace un buen trabajo con este, digámoslo claro, marrón de interpretar a Miguel de Cervantes, que tiene que ser una responsabilidad, y creo que dentro de la responsabilidad que tenía ha hecho un buen trabajo y no ha querido ser muy exagerado o querer llamar demasiado la atención, pero tampoco quedarse en un personaje o en una interpretación que pareciera con miedo. Así que se le ha visto con bastante confianza a la hora de representar a este personaje histórico, pero en mi opinión le ha faltado un puntito más de carisma. Los momentos en los que sí que aparecían efectos visuales, que son muy reducidos, al igual que el número de localizaciones que existen en esta película, no vamos a ver muchos escenarios. Y puede que me equivoque, pero probablemente el que más aparece durante toda la película es posible que se haya construido especialmente para la película, porque si no, no entiendo muy bien de dónde salen tantísimos millones con ese resultado visual. En esta película incluso el propio director Alejandro Amenábar ha estado al cargo de la banda sonora original, y creo que hay un buen trabajo en esa banda sonora, pero en mi opinión no consigue destacar lo suficiente. No sé cómo explicaros la sensación que he tenido al ver esta película, porque estamos hablando de un autor que consiguió escribir la novela más leída en el mundo. Y teniendo en cuenta que la representamos nosotros, el país donde nació, vivió y murió, creo que esta cinta debería haber sido bastante más épica. Y otra de las cosas que he echado de menos es explorar el talento del escritor, porque se mencionan sus inspiraciones, se mencionan otras grandes escrituras de la literatura española y personajes que son muy conocidos dentro de la historia alrededor de Miguel de Cervantes. Pero sin embargo, ese talento, cómo desarrolla su escritura, se queda en segundo plano. Es una cinta que explora mucho todas aquellas habladurías o rumores que había alrededor de la sexualidad de Miguel de Cervantes, y esto se explora mucho durante la cinta. Sobre todo su relación con el personaje que tenía cautivos a todos estos españoles. Y aquí es donde voy a destacar el trabajo del actor Alessandro Borghi, que creo que ha sido el mejor de todos. Tenía un personaje complicadísimo y ha sido capaz de transmitir mucho solo con su mirada, una mirada con unos ojos que lo dicen todo, totalmente fascinante este personaje y con un pasado igual o más fascinante que el del mismo Miguel de Cervantes. Creo que Borghi ha hecho un grandísimo trabajo con ese personaje y ha sido lo que más me ha impresionado de toda la película. Es una cinta que llega a las 2 horas y cuarto y a pesar de su larga duración no se hace pesada, no se hace difícil de ver, es bastante entretenida porque están pasando cosas constantemente, pero en mi opinión se centra demasiado en ese tema de su sexualidad y no tanto en su talento como escritor. Me he quedado con las ganas de ver ese lado un poquito más trabajado o por lo menos teorizar cómo podría él haber desarrollado ese talento para la escritura y para contar historias. Eso es parte de lo que ocurre en El cautivo, pero creo que se va perdiendo un poco según avanza la historia esa atención al magnífico talento del escritor. Una vez más, creo que es una visión de Miguel de Cervantes muy personal para Alejandro Amenábar. Es su visión de lo que pudo ocurrir durante esos años, entonces tampoco hay que tomarlo al pie de la letra y puede que guste mucho a unos y nada a otros. Creo que va a ser una cinta que va a dividir mucho al público y no se va a recibir de una manera muy estable. Por todo esto, para mí, El cautivo es un 6. Me he quedado con las ganas de que la película se centrara un poquito más en el talento del escritor, más que en sí o no, qué sexualidad tenía o no. Eso personalmente no me interesa tanto. Entiendo por qué está ahí, quiere hacerse algún tipo de justicia con el personaje y dar luz a todo lo que pudo haber ocurrido durante esos años. Pero a mí me interesa mucho más saber cómo llega un joven como él a escribir El Quijote. Y sin embargo eso se queda un poco bastante más en segundo plano
con ciertas referencias a los futuros personajes del Quijote, pero unas inspiraciones que se quedan, en mi opinión, un poquito cortas. Eso, junto a los problemas técnicos que creo que tiene la cinta, en los que muchas veces el sonido directo no funciona y se nota que han tenido que volver a grabar los diálogos sobre esa misma imagen, es decir, que hay escenas que se nota que están dobladas, sumado a que visualmente no es muy espectacular siendo una película para la pantalla grande, con unos efectos visuales que cuando aparecen son bastante regulares y unas interpretaciones bastante desequilibradas en las que hay actores que no funcionan en absoluto y otros que están muy bien encajados, creo que es una cinta que se queda un poco a medio camino. Veremos cómo funciona tanto aquí como fuera de nuestro país, porque este fin de semana se ha presentado en el Festival de Toronto y no sé cómo habrá sido el recibimiento de la película, pero en mi opinión creo que se ha quedado en un podría ser, pero no lo ha sido. Si vais este fin de semana a verla, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios, me gustaría saberlo, porque en general me gusta mucho Amenábar dirigiendo, me gustan sus historias, Ágora me gustó bastante. No voy a comparar con otros trabajos que se han hecho en los últimos años porque, bueno, el presupuesto es el que es, pero aún así esos 14 millones no los veo en la pantalla. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.